¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda un hermano cusqueño, Ricardo Monteagudo, directamente desde Lima, a través de la señal de Perú TV. Me encuentro con el ingeniero Juan Cheput. Juan, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Ricardo. Un saludo a todos. Bueno, Juan Cheput ha sido ministro de Trabajo, es uno de los jóvenes dirigentes de Perú Posible, integrante de la Comisión Política, tienes el cargo de secretario Nacional de Política. Y actualmente estoy en el comando de campaña de Perú Posible, ¿no? De acuerdo. Nos imaginamos ya planificando pues las acciones que se tendrán que tomar en los próximos 3 meses, porque exactamente estamos a 3 meses, el 10 de abril son las elecciones. Exacto. Estamos en un proceso muy intenso de diseño de la campaña. Nosotros, si bien es cierto, nos sentimos contentos con que Alejandro Toledo esté ocupando el primer lugar en las encuestas. Le agradecemos al pueblo peruano por esa deferencia hacia Alejandro, pero por otro lado lo asumimos con bastante responsabilidad. Sabemos que mantenerse en el primer lugar no solamente es difícil, sino también tenemos que enfrentarnos a todos nuestros adversarios que van a aprovechar para hacer pullas, lanzarle agravios, etcétera, etcétera, al puntero de las encuestas, ¿no? Ustedes han recibido críticas, bueno, reciben permanente y sistemáticamente críticas del gobierno, empezando por el presidente de la República, de miembros de Solidaridad Nacional y también de muchos sectores del fujimorismo. ¿Cuál es el pensamiento de Juan Cheput con respecto a estas críticas? Que son lo mismo. Solidaridad Nacional, Castañeda Locio, Keiko Fujimori y el fujimorismo, el aprismo, son parte de un solo sistema que en estos momentos se está cogobernando. Cuando nosotros recibimos ataques de cualquiera de esos 3 sectores, sabemos de que hay una sola guía, ¿no? Que es la de impedir que Alejandro Toledo sea presidente. ¿Y por qué quieren ellos que Alejandro Toledo no sea presidente? Pues simplemente por el temor a las investigaciones, por el temor a la lucha contra la corrupción, por el temor a que se levante la alfombra, por el temor a que descubramos una serie de malos manejos hechos durante ese gobierno. Entonces todo eso les hace entrar en pánico y se ven obligados a estar atacando permanentemente a Alejandro, ¿no? Pero digamos, dentro del partido aprista, dentro de Solidaridad Nacional, ¿no consideras que pueden haber sectores de repente independientes, sectores transparentes en la militancia, en la base? En el caso de Solidaridad Nacional como partido no, tal vez como simpatizantes dentro de los ciudadanos que han optado por esa opción. Aún más, ahora que Luis Castañeda Locio viene descendiendo en las encuestas, está cayendo, tenía como 29, ahora debe tener 22, 21, 20 según algunas encuestas, todos esos votos que pierde Castañeda van de inmediato donde Alejandro Toledo. Entonces hay una correlación. Hay gente que se viene decepcionando con un estilo que tiene que ver mucho con el silencio y la poca transparencia, que no le gusta a la gente. Por otro lado, también con una soberbia innecesaria en un proceso electoral y por otro lado con bastantes indicios de corrupción. Entonces, conforme la gente se va desengañando, se va trasladando hacia Perú Posible y vemos allí el repunte de Alejandro. Ahora, en el APRA, tú y yo, y tú que perteneces a un partido de bastante tradición como Acción Popular, sabes perfectamente que hay un núcleo duro de militantes apristas que independientemente de quién está al frente van a votar en bloque. Pero en la periferia sí coincido contigo en de que puede haber un buen número de personas que no necesariamente se identifique 100% con la alternativa que tienen en este momento. Y esos obviamente pueden migrar hacia cualquier parte. Uno de ellos obviamente hacia Alejandro Toledo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas de la situación en la que se encuentra Mercedes Arauz en este momento? Frente a la discusión, al debate interno, la presencia de Jorge del Castillo, que acomodó el lugar, ha querido y quiere, digamos, integrar a la lista parlamentaria y aparentemente se cierra, dice que no. Mira, en principio, yo creo que todas aquellas personas que utilizan a los valores, a la moral, a los principios de manera selectiva y solamente cuando están en un problema, dudo mucho de que su vocación sea realmente sincera. Mercedes Arauz se ha enfrentado a una serie de cuestionamientos durante ese gobierno en la cual no se acordó de los principios. Cuando sucedió el evento de Bagua, en el cual murieron cerca de 40 personas, entre policías y nativos, la señora Mercedes Arauz no hizo nada, a pesar de que ella fue la responsable al mentirle a la ciudadanía respecto a que se caía el TLC si es que se derogaban los famosos decretos 1090, 1091, 1092. Sí hubo personas que sin pregonar el tema de los principios se fueron, como por ejemplo Carmen Vildoso, la ministra de la Mujer, que renunció de inmediato y se fue sin decir apelo a mis principios ni cosas por el estilo, se fue, como corresponde a las personas que realmente tienen valores y principios. Mercedes Arauz se quedó avalando ese mal proceder del gobierno. Hace poco, la señora Mercedes Arauz exigió
que Félix Ortega, el actual presidente de Salud, inundado hasta el cuello de indicios de corrupción, se fuera de ese organismo. Pidió que se vaya, que Félix Ortega se vaya de Salud. ¿Y qué pasó? El propio presidente García salió y respaldó a este funcionario, con lo cual le quitó el piso a su candidata. Y ante eso, la señora no dijo absolutamente nada, se quedó y sigue al frente de la candidatura. Por otro lado, yo me pregunto, si su candidatura tuviera 15, 20%, ¿ella estaría pidiendo que Jorge del Castillo se vaya o estaría haciendo campaña con él? Yo estoy seguro que estaría haciendo campaña con él. Ella está forzando la situación para buscar un pretexto para renunciar. Ella no se siente cómoda, ella está permanentemente enojada, un día dice una cosa, mañana dice otra. Hace poco nomás decía que de ninguna manera ella seguía al frente de la lista de la plancha presidencial si es que Jorge del Castillo continuaba en la lista parlamentaria. El día de hoy, hace pocas horas, ha dicho todo queda en manos del APRA. Entonces, ¿qué significa eso? Yo le digo a la ciudadanía, ¿se imaginan a una presidenta que esté cambiando permanentemente de opinión? Sería un caos para la nación, ¿no? Hay un doble discurso, evidentemente. Un doble discurso que está demostrando sus limitaciones. Es una señora con muchas limitaciones. Es una persona que de repente está bien para la caja, bancos, ¿no? Para un papel secundario en un ministerio. Pero no es una persona que tenga la estatura para ser presidente de la República. Ella simplemente es producto de una encuesta que se hizo en el APRA, y en la encuesta salió, necesitamos que sea una mujer y que sea simpática. Ah, ¿quién es? Mercedes Arauz. No hay que recordarle al público, ¿no?, que además la acompaña Nidia Vilches, otra dama, ¿no es cierto?, de Javier Velázquez Quesquén. Efectivamente, de repente había una idea básicamente marquetera, claro, en la que ha tenido que ver mucho el presidente García. Lo dijo el propio Javier Velázquez Quesquén. Dijo de que ellos habían visto en sus encuestas de que necesitaban de que la candidata sea una mujer y que por otro lado sea simpática. Entonces eligen a Mercedes Arauz, han podido elegir a otra persona. A Luciana León de repente, ¿no?, como candidata a la presidencia. Y luego, ¿por qué se enfrentan con Jorge del Castillo? Porque otra encuesta dice que la señora no sube porque simplemente tiene el lastre de Salud y el lastre de Jorge del Castillo. Entonces por eso le cortan las alas a Jorge del Castillo. Entonces yo me pregunto, si un partido político que pretende ser gobierno se va a guiar por caprichos o por encuestas, pues no merece la presidencia de la República. Yo creo que al final Jorge del Castillo sí va a liderar al APRA, pero en la recolección de firmas cuando no pasa en la valla, en ese proceso, no en la lista parlamentaria de repente, pero sí lo vamos a ver a Jorge recolectando firmas. No le auguras entonces un porvenir muy benigno al Partido Aprista. La señora Arauz definitivamente va a tener muchas dificultades para superar la valla. Yo creo que con estos escándalos que ha habido, la gente ya se dio cuenta que no tiene la talla para ser presidente de la República. Ahora, la cantidad de personajes dentro del Partido Solidaridad Nacional reclutados de otras tiendas políticas en los últimos meses, por ejemplo, el señor Gustavo Pacheco, que incluso formó parte del Frente Independiente Moralizador, que fue parte de la Alianza con Perú Posible, el señor Meckler, que fue el Partido Humanista, en fin, hay incluso ex-fujimoristas que forman parte del entorno de Castañeda Locio, evidentemente también lo va a perjudicar, ¿no? Álvaro Gutiérrez, que creo que es de... Álvaro Gutiérrez, que salió congresista por Arequipa, efectivamente, claro, por el Partido Humanista, en fin. Bueno, yo creo que eres muy generoso al llamarlos reclutados, ¿no? Con excepción de Gustavo Pacheco, que se ha incorporado y ha estado un buen tiempo fuera del escenario político, todas las otras personas mencionadas son simplemente tránsfugas. Entonces yo veo a Solidaridad Nacional como una agrupación de tránsfugas que lo único que están persiguiendo son unos intereses que no necesariamente están muy claros. ¿Qué hace el señor David Weissman ahí? ¿Qué hace el señor Isaac Meckler? ¿Qué hace Álvaro Gutiérrez, que avergüenza a Arequipa? Yo no entiendo cómo Arequipa una tierra que dio congresistas de la talla, parlamentarios de la talla de Alonso Polar, Roberto Ramírez del Villar, el mismo senador Héctor Cornejo Chávez, los Chirinos, los hermanos Chirinos Soto, ¿no?, el mismo senador Montesinos, ha dado congresistas de primer nivel, termina con Álvaro Gutiérrez. Yo creo que, la verdad es que yo creo que los arequipeños deben estar en estos momentos viendo a qué tipo de personas llevan al Parlamento. Yo no creo que Solidaridad tenga ningún tipo de éxito porque la gente se da cuenta que el señor Castañeda Lozo es un buen alcalde, sabe arreglar los jardines, ¿no?, tiene el Hospital de la Solidaridad, sabe hacer escaleras, pero eso no necesita el Perú. El Perú necesita un conductor que que termine la labor que se ha empezado hace años y que el señor García dejó en piloto automático, de darnos un nuevo empuje para que el crecimiento económico sea realmente un desarrollo, algo que nos beneficie a todos y que sea sostenible en el tiempo.
Hoy en día el crecimiento de Alan García depende de los precios de los minerales. Le quitamos los precios de los minerales y se caen las exportaciones y viene la crisis generalizada. El señor García no ha hecho nada. Se ha dedicado a cantar, se ha dedicado a bailar y no ha hecho ninguna reforma. Entonces es fundamental un gobierno que con talante, con técnicos, con conocimiento, con visión de país, haga las reformas necesarias para que de esa manera podamos dar un segundo paso ya directamente hacia el desarrollo. Y ese no es el señor Castañeda Locio, ese es Alejandro Toledo el que podría generar las reformas necesarias para poder conducir al Perú a un estado de bienestar. Yo te hago con relación a las propuestas 3 solicitudes de comentario. La primera en relación al tema de la educación. El presidente Toledo en la inscripción de su plancha presidencial dijo pues que iba a revolucionar la educación. Yo quisiera que nos comentes algo al respecto y también con relación a lo que se tendría que hacer en el sector salud. Ambos sectores en los cuales los expertos sostienen que el Perú, para estar a niveles de un país emergente, con la intención de llegar a ser en algún momento un país del segundo, del primer mundo, requeriría invertir por lo menos el 6%, por lo menos, del Producto Bruto Interno en cada uno de estos sectores. Quisiera un comentario, digamos, sobre cuáles son las perspectivas y cuál es la visión de la Alianza Perú Posible que lidera Alejandro Toledo de cara a los próximos 5 años, en el caso de volver a ser presidente. El 24 de este mes, Alejandro Toledo va a presentar el plan de revolución educativa. Ahí va a haber una serie de detalles de las cuales yo podría adelantar algunas líneas maestras. En primer lugar, no se trata solamente... Además, tú eres profesor universitario, disculpa, que te así dedicas a la docencia, ¿no es cierto? Así es, soy actividad catedrático universitario. Entonces, uno de los elementos centrales es la preocupación por el maestro y por el alumno. En el caso del maestro, se le tiene que dar no solamente la infraestructura necesaria, sino también el nivel remunerativo adecuado. Un profesor que gana poco no puede dedicarse a la enseñanza, pues tiene que estar como saltaperico de un lugar a otro para conseguir el pan que tiene que llevar a su hogar. Se le tiene que pagar bien a los profesores. En paralelo, tiene que ser sometido a una buena capacitación, para que de esa manera esté actualizado y pueda transmitir los conocimientos de manera adecuada. En tercer lugar, se le tiene que brindar la infraestructura necesaria para que con comodidad pueda hacer ese traslado de conocimientos a los alumnos y emprender la labor formativa. En el caso de los alumnos, nos preocupamos del desarrollo humano integral, una mayor cantidad de horas, una educación que enganche con las necesidades, con lo laboral. No puede ser de que en el Perú se estudie en pocas horas, se estudia de 8 de la mañana a 12 del día en las escuelas públicas, cuando en Chile es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos que ir progresivamente a lograr eso. En segundo lugar, tampoco es posible que un alumno ingrese desde el jardín o transición hasta quinto de media, pasa 12 años en el colegio y sale sin ningún tipo de oficio que le permita engancharse con el mercado laboral. En nuestra época uno podía salir con el oficio de auxiliar de contabilidad, de auxiliar de oficina, de electricista, de banista, de mecánico. Habían las escuelas secundarias técnicas, hoy en día ya no existen. Entonces, se requiere, con carácter de urgencia, formar para engancharse con el mercado laboral. En paralelo, ya pensando en niveles superiores, tiene que mejorar la calidad de la universidad pública. El Perú necesita de institutos tecnológicos a lo largo y ancho del país. Mucha gente piensa en ser ingenieros de frente, cuando lo que el Perú requiere son técnicos en el nivel medio, que bien remunerados. Juan, me están haciendo señas para pedirme un pequeño corte comercial. Disculpa que te corte, regresamos. Estamos con Juan Cheput, secretario de Política del Partido Perú Posible. Más adelante tendremos con nosotros a Rómulo Fernández, presidente de CONAMPYME, y al candidato presidencial Rafael Belaúnde Aubry del Partido Adelante, que ayer inscribió su lista.